los que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país y así será. Buenos días. Han pasado 3 minutos desde las 11 de la mañana en este sábado 9 de junio de 2018. Momento propicio para comenzar una nueva emisión, la número 381 del programa del Defensor del Pueblo de Morón. Aquí estamos, en los estudios de FM en Tránsito, en Castelar, municipio de Morón, provincia de Buenos Aires. Nosotros acá con Valeria Fernández, con Camila Luciano, que hace posible nuestra comunicación desde los controles técnicos, un servidor, Enrique Poyat, y ustedes, que en realidad son quienes en definitiva hacen posible la comunicación, porque sintonizaron sus receptores en el 93.9 de la frecuencia modulada o se comunicaron a través de internet desde algún lugar del planeta. www.comunicacionsocial.org.ar o www.fmentransito.org.ar. Cualquiera haya sido el modo en que hayan establecido esta comunicación, nosotros estamos muy reconocidos de que lo hayan hecho y esperamos acompañarlos hasta el mediodía, como habitualmente lo hacemos desde hace 10 años ya, acá desde los estudios de FM en Tránsito. Nosotros comenzaremos nuestro programa como habitualmente lo hacemos, con la palabra del Defensor del Pueblo, quien no está presente en nuestros estudios, pero se comunica porque existe la tecnología. Buen día, Abraham. Buen día, Enrique, buen día, amigos, buen día, vecinos, vecinas. Bueno, obviamente el comentario de hoy está referido a las últimas noticias en materia económica. Finalmente el gobierno anunció su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que a mi juicio no es ninguna buena noticia, y a la cual tenemos que enfrentar, nos lleva a enfrentar a un grado de ajuste que seguramente va a producir aún más situaciones de injusticia, dificultad, etcétera. Pero yo me voy a referir a otro aspecto de este problema. Me refiero a que parecería que no existe ningún otro remedio. Ya desde luego el gobierno que tomó hace 2 años y medio, o un poco menos el gobierno, no, recibió un país que no estaba endeudado, por lo menos en cantidades apreciables, de ningún modo, y que en cambio sí instaló su desarrollo económico mediante el aporte externo. Ese aporte externo que no fue dirigido a mejorar la producción, de modo que hubiera un retorno, sino directamente se utilizó para distintos gastos operativos del Estado. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo se produjeron disminuciones de cobro de impuestos muy significativos en favor de los sectores más poderosos, exportadores, y instalando lo que hemos llamado la timba financiera, es decir, la especulación financiera como eje de funcionamiento. Entonces parecería que hoy el camino al fondo era el único camino posible, porque el grado de endeudamiento de esta naturaleza y la situación internacional también de la misma naturaleza hacía que no se podía ya seguir recurriendo al préstamo externo, y entonces hemos ido a caer en las fauces del Fondo Monetario, que puso un límite bastante significativo, $50.000 millones, pero que va a ir
soltando de a poco en la medida que se vayan cumpliendo los criterios y la política económica que el fondo desde ahora en más va a dirigir la economía argentina. Realmente estamos ante una situación grave y lamentablemente hay cuestiones que me hacen pensar a mí de que otro camino era posible, otro camino dificultoso también, tal vez no tan seguro en sus resultados como este otro, pero que no tenía ese costo. Me refiero a haber establecido de alguna manera un hecho corregido, una situación que es totalmente anómala, la libertad absoluta de movimiento de dinero externo por parte de todas las personas, bancos, individuos, etcétera, que pueden entrar, sacar y llevarse como se llevaron miles y miles y miles de millones de dólares. Simultáneamente tenemos la circunstancia de que los exportadores que deberían liquidar sus divisas porque las venden y las cobran en un plazo breve, tienen libertad absoluta de no traer esos fondos, de dejarlos en el exterior, incluso hasta casi 10 años. Realmente, esa sola medida, ya no hablemos de desarrollar un mercado interno, un aumento de la demanda, de modo de recurrir y ir generando diferencias para hacer frente a una deuda que de por sí es elevada, pero que no hay otra forma de atender en serio que mediante esta manera o con el sudor, sangre, muerte y enfermedad de todos los vecinos, de los ciudadanos. Realmente estamos frente a un problema muy serio, una salida que no es la apropiada, pero que deberemos enfrentar dada la actitud del gobierno decidido a colocar esta operación como el centro de su política económica, que deja de ser suya. Eso es el otro aspecto más importante. Hay una renuncia a la soberanía económica y política de tal naturaleza que nos coloca en la posición de un país colonizado al servicio del gran guardián de los intereses financieros del mundo. Enseguida regresamos con el programa del Defensor del Pueblo. Todas las personas son iguales ante la ley. Hacé valer tus derechos. Y volvemos al programa del Defensor del Pueblo en este sábado 9 de junio de este año 2018, en esta 10ª temporada ya del programa del Defensor del Pueblo. Y estamos en un mes donde siempre conmemoramos a nuestro prócer Belgrano, y por eso invitamos al presidente de la Asociación Belgraniana de Morón, Ezequiel Pavese. Muy buenos días, Ezequiel, gracias por haber venido hoy sábado tan temprano. ¿Qué tal? Buenos días. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, y un poco es un mes, ¿no?, donde se conmemora varias cosas, y donde también todos los alumnos y alumnas del distrito hacen su jura a la bandera y demás, pero la asociación nació hace muchos años y tiene un montón de objetivos, ¿no? Así que contanos un poquito cómo es ese recorrido. Ese devenir. Bueno, la asociación fue fundada en realidad en el año 1996. Nosotros surgimos como consecuencia de otro hecho un poquito más relevante, que tenía que ver con que en algún momento, disculpen por hacer historia, pero bueno, es la idea, de donde vengo, sí. En algún momento, ya por el año 1943, el Rotary Club de Morón había donado al municipio un busto de Belgrano que se colocó en la vereda de la calle Belgrano de la plaza. Y en el año 45 hizo lo mismo con un busto de San Martín en la calle, obviamente, San Martín. Sí. Bueno, cuando en el año 1950 la plaza, que hasta ese momento se llamaba Adolfo Alsina, y el gobierno nacional decidió declarar ese año el año del Libertador, General San Martín, el intendente Augusto Villegas, el legendario Villegas, exactamente, sí, decidió cambiarle el nombre a la plaza, ponerle el Libertador, General San Martín, y cambiar el monumento que estaba en el centro, hoy en Villa Sarmiento, Monumento de la Libertad, y se colocó el monumento que hoy conocemos, dedicado a San Martín, el monumento ecuestre.
Entonces alguien con alguna interpretación extrañísima de las cosas decidió que obviamente Belgrano y San Martín no podían estar en la misma plaza. ¿Cómo? Sí, así que sacaron el monumento, lo colocaron en el jardín contiguo a la catedral, el que da sobre los restos que quedaron del viejo cementerio, ahí en la calle Belgrano, y ahí quedó exiliado Belgrano desde aquella época. Y bueno, en un momento dado, un grupo de vecinos consideramos que esto no podía continuar así, ¿no? Más que nada en una oportunidad, en el año justamente 96, se había hecho un homenaje a Belgrano y habían colocado la palma de laureles en el monumento de San Martín. Dijimos, no, esto no tiene nada que ver. Claro. Y ahí hicimos una movida con mucha gente, algunos de ellos ya fallecidos, pero como Alberto Lacoste, bueno, los que quedaban del viejo Morón, formamos una comisión, charlamos con el municipio, nos presentamos con los concejales, logramos la aprobación para que el monumento sea trasladado a su emplazamiento original, ahí en la calle Belgrano, y a raíz de esto decidimos constituirnos una asociación que tuviese como objetivo homenajear en forma permanente a Belgrano. Y de allí entonces surgió la Sociedad Belgranera de Morón, después el escribano Luis Llorens, también conocido de Morón, por supuesto, exactamente, otra eminencia de la zona. Exactamente, que también formaba parte de la comisión. Bueno, decidió darnos los lineamientos para organizarnos como institución, y finalmente entonces allí sí, en noviembre de ese año, después de algunos trámites y demás, terminamos constituidos como Asociación Belgraniana. Inmediatamente nos comunicamos con el Instituto Belgraniano Nacional para ya transformarnos como filial del instituto aquí en lo que era todavía el viejo partido de Morón. Bueno, y desde ese momento entonces lo que hacemos es llevar adelante en la jurisdicción del municipio de Morón todo lo que tenga que ver con el homenaje y el recuerdo en la sociedad de Manuel Belgrano. Fundamentalmente nosotros tenemos dos líneas de acción que tienen que ver con esto de la organización de los actos correspondientes a las efemérides belgranianas, y por otro lado el trabajo en la comunidad, ¿no? Que tiene que ver con la visita a las escuelas, asistir a instituciones que nos consultan, bueno, ir a dar charlas donde también nos convoquen. Y en virtud de esto, bueno, hemos tenido algunas acciones que han tenido que ver con, por ejemplo, la organización de la promesa de la fidelidad a la bandera, ¿no? Que es algo que nosotros propusimos al municipio en el año 2003, y que ha quedado instalado, y eso nos enorgullece, ya digamos como una tradición, y nosotros cuando fue la transición de un gobierno a otro, quisimos que esto continuase más allá de quién estuviese a cargo del municipio. Por suerte esto sigue así, y esperamos, y nosotros nos vamos a ocupar de que esto continúe de esta manera, porque realmente es una ceremonia muy linda, donde los chicos son los protagonistas y donde, bueno, se vive. Nosotros cuando vamos a las escuelas, que ahora en junio para nosotros es como el movimiento más fuerte. La temporada alta, como se dice, ¿no? Vamos a las escuelas y decimos a los chicos de cuarto que justamente esto es la antesala a ser un ciudadano, ¿no? Y que por eso tienen la oportunidad a esta edad de ya tener conciencia de qué es la patria, de cuáles son los valores de la patria, los símbolos, y por eso este tema de la promesa de fidelidad a la bandera. Y es una ceremonia muy linda, cívica, esto es lo que creemos nosotros, es como decimos, la antesala a ser un ciudadano, más que ahora, ya a partir de los 16 años, los chicos, quien decida, pueden ejercer sus derechos, como por ejemplo el del voto. Así que están ahí nomás, y esta ceremonia es muy linda, y bueno, los días 3 de junio organizamos aquí en el local. Recordemos qué sucedió qué efeméride es el 3 de junio. Sí, como eso, el 3 de junio es el nacimiento de Belgrano. Entonces, en la Plaza Manuel Belgrano de Castelar, hacemos siempre el acto respectivo allí. El 20 de junio tenemos en la Plaza de Morón, hacemos con o sin autoridades, no interesa, nosotros siempre el 20 de junio, que es el día de la muerte de Belgrano y día de la bandera nacional, recordamos la muerte de Belgrano y la bandera nacional. Después, en la Plaza
Doctor Manuel Belgrano, que está en el Palomar. Tratamos de recordar, digo tratamos porque han pasado algunas vicisitudes, ya vamos por el segundo busto de Belgrano que lamentablemente se han robado. El último de ellos, el artista Bianglino, también de aquí de Castelar, fue el último que ha hecho el busto, que ya vamos por el segundo. Allí el 24 de septiembre recordamos la batalla de Tucumán, y después también hace unos años hemos logrado que esto, estamos en charla con el municipio, y justamente este martes vamos a tener también otro encuentro en la intersección de lo que es Varela y Gaona, ahora Balbín y Perón. Hace unos años habíamos colocado allí un busto, un mástil y una señalética para que la gente tuviese idea de que en esas inmediaciones, porque no fue exactamente ahí, pero Autopista del Oeste de por medio, que no nos permitió, instalamos el lugar donde Belgrano acampó en Morón yendo hacia Rosario. Y también eso lo inauguramos nosotros. Bueno, sí. Desconocida esa. Claro, Belgrano, cuando es designado al frente del contingente militar que tenía que ir a inaugurar las baterías en Rosario, las 2 baterías que termina este acto con la creación de la bandera el 27 de febrero de 1812, hace su derrotero partiendo desde la capital y yendo por los caminos que en ese entonces estaban, que era Gaona. Partió el 24 de enero de 1812 y el día 25 por la noche, y durante todo el 26 acampó yendo por Gaona. Cuando llegó cerquita del arroyo, lo que pasa es que hoy no lo vemos nosotros, lamentablemente nuestro arroyo Morón, la cañada, está convertida en una cloaca gigantesca, pero muy cerquita ahí, para que la gente tenga una idea, antes de llegar entre el shopping, digamos, y toda la subida del rulo de la autopista. Ahí acampó Belgrano, hizo una descripción en su diario de marcha de cómo era cómo era Morón, a qué se dedicaba la gente, hizo una descripción bastante pormenorizada de lo que era el pueblito de Morón en aquel entonces, que estaba donde sigue estando hoy, por supuesto, en torno a la plaza, unas 10 manzanas, a qué se dedicaba la gente. Bueno, este diario de marcha, que incluso tiene su historia también muy particular, porque fue encontrado por quien fue esta famosísima figura de la locución argentina y del periodismo, que es Antonio Carrizo. Sí. Antonio Carrizo en Capital, en una de estas librerías de antiguos, de viejos, revisando a ver qué podía encontrar, se encuentra con una pequeña libretita manuscrita, le llama la atención, la compra, la lleva a unos historiadores para que traten de dilucidar de qué se trataba, y allí se dieron cuenta de que era nada más y nada menos que el diario de marcha escrito a puño y letra por Belgrano. Qué gran historia, ¿no? Desconocía esa historia de cómo se consiguió el diario de marcha. El diario de marcha de con Belgrano. Sorpresa, bueno, ahí está registrado día por día, desde que partió el 24 de enero del 12 hasta que llegó a Rosario unos días antes, del 27 de febrero, para el 18 de febrero, está descrito todo el paso, todo el tránsito por todo lo que fue la provincia de Buenos Aires hasta llegar a Rosario. Qué raro que nadie nunca haya notado que esa libreta tenía esa relevancia histórica. Exactamente. Y el gran gesto de Antonio Carrizo tuvo que ver con que decidió donar esto, no se lo quedó, ¿no? De hecho, hoy este diario de marcha está en Rosario. Allí se ha creado hace ya en el año 2000 se creó un museo de la democracia, y entre otros de los objetos que se muestran allí está este diario de marcha, que gracias a esto nos enteramos de que existió y de que Manuel Belgrano estuvo en nuestro distrito. Morón. Así es, un orgullo, ¿no?, que tenemos nosotros, porque las paradas fueron, en realidad, antes de cruzar el río Reconquista, también estuvo acampando en las inmediaciones de lo que hoy sería la parte del peaje, ¿no? Pero ahora ya no es más nuestro distrito. Ahora es Ituzaingó, pero digo, bueno, en el viejo Partido Morón, aquel antiguo Partido Morón, digamos que estuvo 2 veces, pero bueno, la parte más interesante tiene que ver con este acampe en las inmediaciones de Gaona, que es lo que en el diario de marcha registró como su visita a Morón, ¿no es cierto? Y no puedo dejar de engancharme con la historia, porque ya que te tenemos acá, y que, bueno, contar brevemente, y no te quiero meter en un brete, pero brevemente,
quién fue Manuel Belgrano para la patria que tenemos hoy, y digamos qué relevancia ha tenido eso en nuestra historia y nuestra identidad como la Argentina que somos. Claro. Bueno, tendríamos que definir, diríamos que Manuel Belgrano es un ciudadano, un habitante, un nacido aquí en el Río de la Plata, que tempranamente descubrió o entendió que esta parte del Río de la Plata necesitaba cambios que tenían que ver con lo económico fundamentalmente, y con el tiempo se dio cuenta que estos cambios no podían ser completos si no eran a través de una reforma también política. Entonces, recordemos, Belgrano nace en Buenos Aires en 1770, en el marco de una familia de una posición económica importante. De hecho, entonces lo mandan, después de haber cursado sus estudios aquí en lo que era el Colegio de San Carlos, hoy el Colegio Nacional de Buenos Aires. La familia lo envía a España. Allí estudian las dos universidades más importantes, que son las de Salamanca y Valladolid. Estudia abogacía. Después podríamos decir lo que hoy sería como un máster en economía. Allí entonces se pone en contacto con aquellos sectores intelectuales que conforman esta nueva línea económica que se llama la fisiocracia, que dice que la riqueza de un país no es acumular metales preciosos, sino poner a trabajar la tierra, lo que el país produce, exactamente, que es tan... Ezequiel está mirando mi gesto de exacto, sí, claro. Estamos, ¿Cómo no podría ser de otra manera? Sí. Entonces dice, un país es rico en cuanto lo que más produce y logra transformar las materias primas y transformarlas en productos. Y por eso logra formar este grupo de jóvenes asesores de lo que podemos decir el primer ministro reformista de Carlos IV, que no va a tener mucho éxito. Y es él mismo el que pide a las autoridades españolas que lo nombren aquí en el Río de la Plata con el cargo de un organismo que no existía, que era el Consulado de Buenos Aires. Brevemente cuento qué es el consulado. El consulado vendría a ser hoy como una oficina que sería algo así como la Secretaría de Agricultura, Pesca y Ganadería. Y también, la idea de consulado... Exactamente. Y también podemos decir con algunas funciones de Secretaría de Comercio también. Era un organismo que se dedicaba fundamentalmente a la promoción del comercio, de lo que tenía que ver también con la agricultura, con el desarrollo económico. Y Belgrano le pide al rey que cree en Buenos Aires este organismo y que lo nombre a él como funcionario a cabeza de este organismo. Bueno, lo hacen en un intento, no tiene éxito. En el segundo sí, logra por parte de Carlos IV la fundación del Consulado de Buenos Aires. Ahí entonces retorna en 1796 al Río de la Plata, y desde allí Belgrano trata de llevar adelante todo esto que él tenía ganas de poner. Él en sus memorias, en su autobiografía, creía de que si su propuesta de reforma económica, de desarrollo económico era válida, él creía que esto iba a permitir que por lo menos durase el vínculo colonial por unos 100 años más. Él decía, si esto sale todo bien, y ya Belgrano, siendo un claro observador de lo que podríamos decir la idiosincrasia que hoy seguimos teniendo nosotros como argentinos, ¿no? Mientras el bolsillo esté bien, la política no importa, ¿no? Y nosotros que no hayamos cambiado. No cambiamos en eso. Y Belgrano dice, bueno, si todo está bien y si logramos de que este país, que tiene unas condiciones bárbaras para el desarrollo del comercio y de la tierra, se transforma en una colonia próspera, bueno, el vínculo colonial va a seguir como por unos 100 años más. Él pensaba hasta 1900 por lo menos esto va a seguir. Qué raro, así. yo pensé que tenía que desde el principio de su acercamiento, digamos, a lo que fue el gobierno español y demás, que quería ya la independencia. No, lo que pasa es que él, en el ejercicio de justamente de su cargo, se da cuenta de que la estructura colonial no permite independencia, claramente. Claro, no permite de ningún tipo, el digamos, desarrollo exactamente. Económicamente. Él va a tener, por eso esta actuación tan importante, por eso nosotros, y te agradezco esta pregunta, porque digo, no nos gusta siempre encasillar al general Belgrano. Tal vez Belgrano desde lo militar es lo más conocido, pero tenemos todas estas facetas de este Belgrano como economista, como fundador de diarios, como fundador de escuelas,
Él fue el primero que dijo, hay que educar a las mujeres no tienen acceso a la escuela. Funda la primera escuela de mujeres que al año se la cierran porque el virrey considera de que gastar dinero público en una escuela de mujeres era tirar el dinero. Abre una escuela de matemáticas. Ahí empezó a gestarse entonces también el movimiento feminista, seguramente. Sí, pero por supuesto, Belgrano, sí, claro, siempre lo decimos, es el primero interesado en la mujer. Esta escuela de mujeres, por eso él, digamos, se va amargando lentamente, ¿no? Esta cosa de que él observa también en el sistema económico del monopolio. Él dice, basta de terminar con estos comerciantes que compran a 3 y después terminan vendiendo a 20 y hacen unas ganancias terribles. Ya había bicicleta, no financiera, sino comercial. Claro, lo que pasa es que el sistema del monopolio que había impuesto España justamente llevaba implícitamente a esto, ¿no? A que pocos tuvieran el comercio y con ganancias fabulosas. Y decía, esta gente no está ayudando a la explotación económica del país. Entonces, todos estos reveses, ¿no? Es lo que van a hacer entender a Belgrano de que este esquema no podía continuar y de hecho vamos a ver un Belgrano que va a ir tratando, va a ir perfilando salidas. Belgrano va a ser uno de los primeros que va a estar detrás de la opción de Carlota Joaquina, ¿no? Carlota Joaquina, que es la hermana de Fernando VII, casada con el heredero de la corona de Portugal, instalados aquí en Río de Janeiro como consecuencia de la invasión francesa a Portugal. Y Carlota Joaquina lo que hace es enviar, esta infanta española, una carta a todos los virreyes, a los 4 virreyes americanos, y diciéndoles, miren, yo me ofrezco, mientras mi hermano Fernando VII siga preso de Napoleón, me ofrezco como una especie de regente americana. Belgrano, junto a otros, comienzan a contactarse con Carlota Joaquina, viendo como que podía ser una salida ordenada, digamos. De la colonia. Exactamente, de la colonia a una autonomía. El proyecto después caducó por influencia británica y ahí entonces cuando Belgrano directamente se vuelca a la opción del corte definitivo, ¿no? Junto a otros como Mariano Moreno. Y ahí te voy a cortar porque vamos a hacer una pausa, pero justamente ahí arrancamos entonces con este otro Belgrano, el que por ahí más conocido, este Belgrano revolucionario que modifica para siempre nuestra idiosincrasia política. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Y regresamos al programa del Defensor del Pueblo, como veníamos haciéndolo hasta ahora. Venimos hablando con Ezequiel Pavese, presidente de la Asociación Belgraniana de Morón, y estuvimos hablando de las actividades, de la historia, pero ahora empezamos con la historia de Belgrano, que es muy interesante porque muchas cosas que uno no tiene presentes, como este lado B, no sé si B, el A, de Belgrano como economista, como esta cuestión de que quería seguir siendo una colonia ordenada, mejor, económicamente más fuerte, pero que se dio cuenta de pronto que esto no podía suceder así. Se chocó contra muchas paredes y empezó, ¿no?, a tener otras inquietudes respecto de la independencia y la autonomía de la Argentina. ¿Cómo fue ese? Acá nos falta un tramito para comentar, el tema de las invasiones inglesas. Acá hay otra característica que Belgrano, porque hay que aclararlo, ¿no? En el rigor histórico, cuando Bedford se hizo cargo de esta nueva colonia que denominó la Nueva Arcadia, exigió el juramento de lealtad a la corona. Belgrano se llevó los sellos del consulado y se fue a Montevideo aduciendo que tenía un problema de salud. Y él dice, ¿no? Venimos tratando de ver cómo cambiamos al amo viejo, no vamos a tener un amo nuevo, ¿no? Y fue el único de los funcionarios reales, eso incluyó hasta el obispo de Buenos Aires, Benito Luque, que todos juraron lealtad al rey Jorge, menos Belgrano. Allí Belgrano entonces es como que comienza ya con su breve instrucción militar, porque recordemos que se formaron las milicias, él va a ser el segundo comandante del regimiento de patricios, milicias que se organizan para la defensa de la ciudad. Y allí es cuando, Belgrano termina de alguna manera de cerrar, después de este episodio de Carlota Joaquina y demás, comienza a cerrar esta visión de que es ineludible el corte, el vínculo con España. Todo esto se va a acelerar con la crisis de la monarquía española, lo que hablábamos recién, tema de la prisión de Fernando VII, el tema del Consejo, la Junta Central de Sevilla, el Consejo de Regencia. Y Belgrano entonces va a comenzar a formar parte de ese grupo de los conspiradores, digamos, ¿no? Aquellos que
figuras que voy a nombrar los más conocidos, ¿no? Como French, Beruti, Saavedra, Castelli, Moreno y otros comienzan a ver. Lo llamaste los conspiradores porque secretamente, ¿no? Exactamente. Primero empiezan ahí en esas juntas. Sí, porque todavía estaba vigente el orden colonial. El virrey Cisneros, si bien llega aquí al Río de la Plata con una postura media conciliadora, y ante la noticia de la caída de la Junta Central, saca un famoso bando donde prácticamente dice, bueno, miren, acá no pasó nada, sigamos haciendo como que no pasa nada, mantengámonos todos unidos, juntos, esperando a que Fernando sea liberado, transformémonos nosotros justamente en la reserva moral de España, del otro lado del Atlántico, y hagamos que no pasa nada, ¿no? Bueno, y toda esta gente entendió de que sí estaba pasando algo y de que era un momento de cambio de tiempos políticos. Ineludible no mirar hacia adelante. No, por supuesto, ¿no? Entonces, agotada todas las instancias, digamos, políticas, la salida de Carlota Joaquina, la posible negociación, finalmente llega el famoso Cabildo Abierto del 22 de mayo. Yo siempre a mis alumnos, tanto en las escuelas como en la universidad, les digo, miren, el papel de Belgrano en esta reunión del Cabildo del 22 de mayo es lo más parecido a un patobica si se me permite la comparación, ¿no? De un patobica en un boliche, porque el regimiento de patricios estaba rodeando la manzana del Cabildo. Si bien se hicieron 700 invitaciones, la idea era manejar el resultado final de la elección, así que el regimiento de patricios rodeando el Cabildo y Belgrano en su calidad de segundo jefe en la puerta diciendo, bueno, este entra y este no, porque la idea era que la votación tenía que salir bien orientada. Sí, exactamente, con la destitución del virrey. Bueno, tenemos el 22 de mayo, la destitución, el fin del sistema colonial, por lo menos el intento. Estos días de interregno con estas contradicciones políticas de destituir al virrey, pero otro día ponerlo de nuevo de presidente de una junta. Y finalmente el 25 de mayo. Un Belgrano integrando la junta gubernativa, esta junta que trata de representar a todos los estamentos de la sociedad porteña de aquel momento. Tenemos comerciantes, militares, abogados, sacerdotes. Y aquí, la grieta, ¿no? La grieta famosa. Saavedra por un lado, Moreno por el otro. Belgrano claramente está del lado de Moreno, ¿no? Aquella postura que dice, no importa lo que pase en España, aquí lo que hay que hacer es directamente declarar la independencia y sancionar una constitución. Y si me permitís, también me gustaría aclarar este tema de la bandera, ¿no? En esta semana que estamos yendo a las escuelas, los chicos siguen repitiendo algunas cosas que la verdad nosotros decimos, ya hay que descartarlas, ¿no? A ver, en los primeros 100 años de la construcción de nuestra identidad, que tuvo que ver con esta historia que comúnmente se llama la historia oficial, ¿no? Que fue la que fue construyendo y armando Bartolomé Mitre, fundamentalmente a través de estas dos grandes obras que fueron la historia de San Martín y la de Belgrano. Estábamos en una época de la formación del Estado argentino a partir de 1880, la identidad, la inmigración. Había que dar forma a través de la escuela, que era aquel verdadero instrumento de igualitarismo social y cultural, porque no nos olvidemos que en algún momento dado había más extranjeros que argentinos en el país. Entonces, la escuela era la que transmitía ese discurso de una historia oficial, con héroes y donde todos eran gente maravillosa en el bronce y 200 años después no podemos seguir con nuestra postura. No porque el otro haya sido mal, respondió un momento. Pero hay que revisar pero hay que, claro, y bajar de los... Exactamente, sí. y buscar la realidad política. Durante muchos años a Belgrano se lo arrinconó como el creador de la bandera y nada más. Claro. ¿No? Cuando tenemos toda esta otra faceta que es importantísima y aparte que lo muestran como un hombre político que participó de la política. Esto que vos recién contabas de ser medio patobica. Uh-huh. De ser medio patobica, que puede estar hoy, sería un escándalo, ¿no? Sí, y sin embargo, fue un acto revolucionario de una manera por ahí que no sé si está bueno que no hayan dejado votar a todo el mundo, pero eran las circunstancias políticas del momento. El contexto político de ese momento exigía que haya ese cambio. Lo que pasa es que, para poder hacer historia tenemos que y esto desde que cualquiera que entra a la universidad en la carrera de historia, lo primero que le van a machacar es de
ver a las figuras de la historia como en su personas. Contexto, en su contexto social, político, religioso, económico de la época. Y sin juzgar. Por eso a veces hay algunos historiadores que aparecen muy mediáticos, ¿no? Pero ¿no? Y sentencian, este es un traidor, no, a ver, estamos haciendo una lectura desde este presente y desde nuestro contexto. Y la realidad es que, Belgrano, actuó de esta forma en este contexto. ¿Igual está mal tener favoritos en la historia? No, para nada, pero esto porque también uno posiciona también. Esto desde lo personal, pero cuando uno tiene la tarea como esta, claro, de estar en un medio y teniendo la oportunidad de hablarle a la gente del común, que no tiene, la oportunidad tal vez de saber al detalle la historia, tenemos que tratar de hacer un análisis histórico sin calificativos. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Entonces, porque hay gente cuando uno habla de esto de Carlota Joaquín y dice, ¿no? ¿Cómo le escribió? Bueno, sí, era lo que Belgrano entendió en ese momento. No lo convierte en mejor ni mal tipo, ¿no? Era lo que creía en ese momento. Y por el tema me estaba refiriendo a los colores de la bandera, ¿no? Que todavía seguimos y los chicos siguen repitiendo estas cosas, que Belgrano miró el cielo, que el manto de la Virgen, que el famoso cuadro de Goya, ¿no? De la familia de Carlos IV, que están todos con dicen la banda argentina, y que no es la banda argentina, es la orden los Borbones. Sí, en realidad es la orden creada por los Borbones, pero es la orden de Isabel la Católica, que después se transforma en una orden que no es la de los Borbones, porque la de los Borbones es lisa, azul, ¿no? Tampoco no hay exactamente una orden que diga de los Borbones, sino que son, órdenes civiles o militares creadas durante la monarquía borbónica. Pero básicamente el celeste y el blanco tiene que ver con esta adhesión a estas posturas. Hay documentos que no se conocen porque tampoco, no es que no se conocen, no tienen la divulgación que deberían tener, por razón de esta cuestión de que, la Junta fue un conjunto de señores monolíticos que estaban todos felices por haber dado la revolución. Decíamos, del primer día estuvieron estas dos posturas. Esto está en el Archivo General de la Nación, está a disposición de cualquiera. Hay, por ejemplo, un interrogatorio, ¿no? Llevado adelante por el propio Saavedra como presidente de la Junta, donde un grupo de jóvenes que estaban intentando, hoy diríamos, desestabilizar al gobierno, un grupo de morenistas, que ya conformaban lo que se llamaba la Sociedad Patriótica, que conspiraban realmente contra el gobierno de Saavedra, se identificaban con un color celeste y blanco en las solapas. Y está el interrogatorio, y Saavedra pregunta, ¿qué significa eso? Esa cintita celeste y blanca que tienen todos ustedes. ¿Qué significa? Todos dicen que desconocen y demás, pero básicamente significan los colores de la revolución, con un sentido netamente porteñista. Es el celeste y el blanco del fondo del escudo de Buenos Aires. El mensaje, por eso digo, esta cosa de Belgrano... romántico, claro, digamos. Miró el cielo y dijo, voy a poner los colores de la bandera. No, el mensaje político es claro. La bandera que crea Belgrano, sabiendo perfectamente que estaba cometiendo un acto irreverente frente al gobierno, pero que tiene un claro mensaje, tiene los colores del grupo revolucionario, el celeste y el blanco. Entonces, estas son las cosas que ya, después de 200 años, tenemos que empezar a manejar. Y no convierta a nadie en mejor o peor de lo que era. Pero sería importante que todo eso se traslade todos los días a las escuelas. Exactamente. Como parte de la currícula. Lo que pasa es que lamentablemente, y lo digo como docente también del secundario, todo esto al detalle no está en las escuelas, ¿no? Uno ve en los manuales, en la información que llega a través de lo que hoy es los distintos libros secundarios, y como se privilegia más el proceso al detalle, y el proceso es, digamos, en largo plazo, estas cuestiones entonces no son las que se observan, ¿no? Y termina siendo esto una discusión entre, digamos, historiadores, pero que nosotros creemos que, digamos, tienen que llegar a la gente, porque si no, no podemos seguir repitiendo estas cosas, ¿no? Nosotros
estamos cansados de seguir con esta cuestión que los chicos nos siguen repitiendo, ¿no? Porque la bandera, el color del manto, y no, basta, ya está. Sí, la bandera tiene el celeste y blanco porque es un mensaje político de primera mano. Estos son los colores del grupo revolucionario. Punto. Claro. Dejar esa cosa, por eso esa cosa romántica y que, claro, que está lejos de la realidad de lo que sucedió. Exacto. Por los intereses políticos que tenía y que terminó siendo nuestra, digamos, como broche de toda esa revolución que hubo, terminamos con la independencia. Sí, porque aparte, por eso este tema de que la revolución es en el 10 y recién 6 años después tenemos la independencia. Pasaron muchas cosas en el medio que tienen que ver con las cuestiones políticas. No es algo que se dio porque sí. Claro. ¿No? No es una decisión que uno toma y se dice. No. Y llevó seguramente mucho, no solamente mucho trabajo, sino que muchas contradicciones entre estos políticos que seguramente no todo el tiempo estuvieron de acuerdo, que seguramente no siempre hicieron las cosas perfectamente. No, por supuesto. Y aparte, bueno, reformular la visión de Belgrano dentro de nuestra historia, ¿no? Por eso digo, esto de encorsetarlo en el general Belgrano, creador de la bandera, y ahí te quedaste, tiene que ver también con todo un posicionamiento de lo que fue ocurriendo, como diría aquel historiador norteamericano, ¿no? Que habla del partido militar, ¿no? Que en la Argentina estuvo tanto tiempo en el poder, ¿no? Que entonces encasilló, Belgrano es el general, porque ¿no? Le daba otra que tiene que estar con la bandera, ¿no? Y por ejemplo, también, o sea, Belgrano protagoniza las 2 batallas que salvaron la revolución y que se dieron solamente en Argentina. A ver, no quiero ir en desmedro de San Martín ni nada, ¿no? Pero quiero decir, Belgrano lideró Tucumán y Salta. Tucumán, una batalla que contemporáneamente se entendió como la que salvó a la revolución, la más criolla de todas las batallas, porque ahí lucharon tucumanos, salteños, riojanos, jujeños, gente incluso de lo que hoy es Bolivia, pero que en aquel entonces formaba parte de nuestro territorio, ¿no? Y digamos, San Lorenzo fue un combate en el río Paraná, pero lo de esto, digamos, vamos a decirlo, ¿no? Porque no quiero tener una polémica, ¿no? Pero digo, el libertador de la Argentina, digamos, el rol de San Martín tiene que ver con un proyecto continental, vuelvo a repetir, que no ponemos acá en duda. Ampliado, exactamente, ampliado, y que la libertad cierta es la de Chile, la de Perú y la de Ecuador, pero digamos... Pero no podemos negar que quizás el rol en la Argentina. Exactamente, el rol fundamental de la Argentina y las 2 batallas que realmente lograron la libertad de lo que hoy es la Argentina son Tucumán y Salta, ¿no? Entonces, dejemos de encorsetar a Belgrano en esta postura solamente de un tipo que un día le pusieron uniforme y bueno, hizo lo que pudo, ¿no? Estamos excedidos en el tiempo. Lo que pasa es que, bueno, uno habla y no para. Quiero 3 horas más de la historia, no solamente de Belgrano, sino porque es muy interesante. Enrique siempre también hace sus columnas, también ahí un poco históricas, y es tan interesante saber quiénes fuimos, cómo fue ese proceso de nuestra patria que uno entiende tantas cosas hoy. Así que necesitamos 3 programas más que nos vamos a tener. Pero bueno, antes de ir a la columna de Enrique Pochat, vamos a una pausa porque si no Cami me mata y enseguida regresamos. Todos tenemos derecho a no ser discriminados. Hacé valer tus derechos. La Defensoría del Pueblo de Morón es un organismo público y autónomo. Tiene como misión defender, proteger y promocionar los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes de Morón. La Defensoría queda en Bartolomé Mitre 877. Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 15 y podés llamar al 0800-666-0957 o enviar un email a defensoría.consultas@moron.gov.ar. También seguinos en Twitter, @defensoriamorón. Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, decidir cuántos hijos o hijas queremos tener, controlar nuestra propia salud y nuestro propio cuerpo. El Estado tiene la obligación de reducir la tasa de mortalidad materna, impedir que nuestra única opción sea recurrir a abortos peligrosos, dar información sobre métodos de aborto seguro. Aborto. Tu decisión. 15 66 64 70 70.
El Tránsito. 30 temporadas de aire. En el aire. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. Hacé valer tus derechos. Volvemos, seguimos en el corte charlando con Ezequiel Pavese, presidente de la Asociación Belgraniana de Morón, sobre tantas cosas. Pero bueno, para terminar y despedirte, quería que recuerdes algunas cuestiones de que todavía hay. Invitaciones. Invitaciones, bueno, tenemos por de pronto el lunes 18, la promesa de fidelidad a la bandera. Esto va a ser en la Plaza de Morón a las 9:30 horas. El día... Que recordamos que particularmente Morón se hace ¿cuántos años? Desde el año 2003. Multitudinariamente. 2003. Y recordamos aquella que estuvo en el nuevo estadio... En dos oportunidades. En dos oportunidades. En el nuevo estadio de Morón. Muy interesante también. Exactamente. Y después, el día miércoles 20, el mismo día de la bandera, en la Plaza de Morón también, vamos a llevar a cabo el acto de homenaje a Manuel Belgrano, donde, bueno, vamos a tener grupos folclóricos, la banda de la Escuela 34 de Castelar, María Luisa Nido. Esto va a ser a las 11 horas. Y después ya, para el mes de julio, en la Escuela número 1 de Morón, vamos a tener la 6ª muestra belgraniana, que va a estar durante la mañana y durante la tarde, que, bueno, los chicos ahí tienen la oportunidad, nosotros damos este espacio para que muestren todo lo que se trabaja, ¿no? En las escuelas, que lo hacen los docentes, que lo hacen con tanto esfuerzo y que hacen trabajar tan bien a los chicos, y damos este espacio para que puedan mostrar todo esto. Así que los esperamos en estas tres... Muy bien, y los pueden buscar por Facebook. Sí, por supuesto, invitamos a todos los que quieran y tengan ganas de formar parte de la Asociación Belgraniana de Morón. Digo, acá no hay que presentar ningún certificado de nada, no hay que ser historiador, de hecho estamos conformados por un montón de gente que no está en la historia. Lo único que hay que tener es ganas de participar y ganas de mantener viva la llama de este gran patriota que fue Manuel Belgrano. Muy bien, muchas gracias, Ezequiel, por tu participación el día de hoy. Y vamos entonces a la columna habitual de Enrique Pochat, hoy intitulada Persecuciones. Los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Hacé valer tus derechos. Una importante calle de la ciudad de Morón lleva el nombre de Juan José Valle. Fue designada con este nombre en homenaje al ingeniero militar general Juan José Valle, quien encabezó un alzamiento de civiles y militares iniciado en la noche del 9 de junio de 1956, hace hoy 62 años. La rebelión fue designada por sus protagonistas como un movimiento de recuperación nacional. En un manifiesto se expresaban los objetivos del movimiento: tomar el gobierno en reemplazo de las autoridades de facto que gobernaban el país, llamar a elecciones sin proscripciones como las dictadas por quienes detectaban el poder. El plan disponía que grupos de comandos de militares, en su mayor parte suboficiales y de civiles, coparan unidades del ejército en varias ciudades y guarniciones, accedieran a instalaciones de radio para dar a conocer la proclama del movimiento y distribuyeran armas de depósitos militares entre quienes respondieran al llamado de un levantamiento popular. Era presidente del país el general Pedro Eugenio Aramburu y vicepresidente el contraalmirante Isaac Rojas. Gobernaban luego del golpe militar que derrocó al gobierno constitucional de Perón en septiembre de 1955. Había encabezado el alzamiento militar contra el gobierno constitucional en 1955 el general Eduardo Lonardi. Luego de triunfar el golpe de Estado, había sido designado presidente provisional. Su lema al tomar posesión del mando fue «ni vencedores ni vencidos», llamando a la concordia y asegurando que las conquistas sociales del gobierno peronista iban a ser respetadas. Pero un mes y medio después, Lonardi fue echado de la presidencia y quien lo reemplazó, Aramburu, inició una política de absoluta ruptura. Se anuló por un bando militar la Constitución de 1949, que daba rango constitucional a los derechos sociales y determinaba el valor social de la propiedad. Miles de presos políticos poblaron las cárceles. Se proscribió al partido peronista, llamado así, y se prohibió el uso de sus símbolos. Los sindicatos fueron intervenidos.
El movimiento de recuperación nacional convocaba a terminar con esas medidas proscriptivas. El gobierno tenía conocimiento de que se preparaba una conspiración y se redactaron sin fecha las disposiciones represivas que se pondrían en práctica si se ejecutaba el movimiento. Ley marcial, con los decretos que establecían la pena de muerte. El 8 de junio la policía detuvo a cientos de militantes gremiales peronistas para desalentar la participación obrera en masa en los movimientos planeados. En la noche del 9 de junio se inició la rebelión en la guarnición de Campo de Mayo, en el regimiento de Palermo, en la Escuela de Mecánica del Ejército, en el regimiento 7 de La Plata. Hubo también intentos de sublevación en Rosario, en Rafaela, en Santa Rosa, de la capital de La Pampa, donde se logró mantener algún tiempo el alzamiento, y en Viedma. La mayoría de los jefes del movimiento fueron apresados. Ante el fracaso del levantamiento, quienes lo encabezaban, los generales Bayo y Tanco, se ocultaron. En ese marco, 11 civiles fueron detenidos en una casa de Florida y llevados a un descampado en la localidad de José León Suárez, donde fueron fusilados por disposición del jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, coronel Desiderio Fernández Suárez. 5 murieron y otros 6 lograron escapar en la noche. La proclama lanzada por una precaria radio instalada en una escuela de Avellaneda solo pudo ser escuchada en La Pampa. En Campo de Mayo, el tribunal militar, que realizó un juicio sumarísimo por aplicación de la ley marcial, concluyó que los sublevados no debían ser fusilados, pues no se había concretado ningún hecho de violencia. Pero el presidente Aramburu pasó por encima de esa decisión y firmó el decreto que detalló la lista de 11 militares que debían ser fusilados. El 12 de junio, el general Valle decidió entregarse a cambio de que se detuviera la represión y se le respetara la vida. Fue también fusilado. Fueron las últimas condenas a muerte en la historia institucional de la Argentina. Las decenas de miles que se aplicaron de hecho por los sucesivos gobiernos dictatoriales posteriores fueron clandestinas y sin disposiciones públicas. El 13 de junio cesó la ley marcial. El general Tanco, con otros sublevados, logró el 14 de junio asilarse en la Embajada de Haití en Buenos Aires. El jefe del Servicio de Inteligencia del Estado, general Domingo 40, invadió la delegación para secuestrar y detener a los asilados. El embajador haitiano denunció el atropello ante la comunidad internacional y logró salvarlos. El saldo de esas 72 horas de junio de 1956 fue trágico y premonitorio. 18 militares y 13 civiles asesinados. El periodista Rodolfo Walsh publicó en el periódico Mayoría en varios artículos su investigación sobre los fusilamientos de civiles en José León Suárez. Estos artículos luego constituyeron el libro Operación Masacre. El periodista Salvador Ferla publicó en 1965 en el libro Mártires y Verdugos la historia de los fusilamientos también de civiles y militares, pena de muerte que se aplicó explicándola como una medida de escarmiento que apagaría con los intentos de quiebre del orden desde entonces. La historia posterior ha demostrado que la paz no se construye con persecuciones, sino que es fruto de la justicia. El libro de Walsh, Operación Masacre, fue llevada luego al cine por el cineasta Jorge Cedrón. Los hermanos de este cineasta, que fue muerto luego en París en 1980, le pusieron música a un poema de Juan Gelman, Balada del hombre que se cayó la boca. La escuchamos por el Cuarteto Cedrón. Sale todos los días, cantan los pájaros o llueve,
alguien muere, alguien nace, alguien sufre y un hombre se cayó la boca. Los ricos cada vez más pobres, sus armas cada vez más grandes, sus miedos cada vez más chicos y un hombre se cayó la boca. ¿Qué espera para hablar acaso? Es una copa no colmada, las copas pierden con el tiempo y un hombre se cayó la boca. ¿Qué espera? Tiene miedo, no sabe, es un mártir, le secaron la lengua, es ciego, es sordo, que un hombre se cayó la boca. No quiere estallar, no quiere darle pedazos a la rabia. Espera, esperaba, espera, un hombre se cayó la boca. Pasaron años y vinieron los que organizan la victoria. Todos hablaron, pero antes un hombre se cayó la boca. 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 Todas las personas son iguales ante la ley. Hacé valer tus derechos. Y regresamos ya para irnos 12:03 del mediodía de este sábado 9 de junio, así que Enrique, nos iremos entonces el próximo sábado. Termina así este servicio del Defensor del Pueblo los sábados, pero la actividad del Defensor del Pueblo continúa durante toda la semana. De lunes a viernes, entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde, el Defensor del Pueblo de Morón, Abraham Leonardo Gac y su equipo de colaboradores, atenderemos de la mejor manera posible tu consulta, tu pedido de orientación, tu reclamo en la sede de la Defensoría del Pueblo, Bartolomé Mitre 877 de la ciudad de Morón. Consulta, reclamo, pedido de orientación que también se puede hacer llegar por teléfono a la línea gratuita del Defensor del Pueblo 0800-666-0957 o por correo electrónico defensor@defensoriamorón.gobelarga.ar. La Defensoría del Pueblo de Morón cuenta con una página web donde también en una sección... la página web tiene varias secciones, entre ellas una de reclamos, donde cualquier ciudadano o ciudadana puede ingresar su reclamo, consulta o pedido de asesoramiento de manera ágil, y además, por supuesto, también tiene información actualizada y estos programas de radio para que los vuelvan a revivir cada vez que lo deseen. Y el próximo programa de radio será entonces el próximo sábado, y hasta entonces nos despedimos deseándoles una feliz semana de trabajo, de encuentro con la familia, con los amigos, de actividad fructífera, en definitiva, por la paz y por la justicia. Hasta entonces. Hacé valer tus derechos. Con el Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac y su equipo de colaboradores. Comienzo del espacio publicitario.